¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde, bueno, después de un parón por el periodo vacacional que tuvimos ya la semana que entra, perdón, la semana anterior, pues vamos a retomar nuestras sesiones de esta asignatura intitulada Derecho Fiscal, en donde vamos a hacer un repaso de carácter general para poder abordar ya los siguientes tópicos y continuar avanzando en las demás unidades. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, pues vamos a abordar rápidamente estas condiciones de cómo el derecho fiscal, al ser el elemento primigenio en las finanzas públicas del Estado mexicano, se convierte en un estatuto súper importante para lo que es la administración pública del país y sobre todo para aquellas condiciones en donde los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Esta obligación nace, pues desde luego, de los elementos jurídicos que establecen la rectoría económica del Estado, lo que es la participación de los ciudadanos mexicanos al gasto público, lo que es esa condición de una ley de ingresos y desde luego la emisión del presupuesto de egresos de la federación. Esto con efecto de satisfacer las necesidades más básicas de todos los gobernados, de todos los ciudadanos. Por lo tanto, hay que entablar esta condición de cómo nosotros vamos a ver al derecho fiscal como esa parte sí recaudadora de los impuestos, sí emisora de la ley de ingresos y a su vez receptora también de lo que es el presupuesto de egresos de la federación. Pero obviamente necesitamos recapitular cómo estamos estableciendo estas condiciones de cómo está marcando el derecho mexicano actualmente esta parte de las finanzas públicas. ¿De acuerdo? Bien. Decíamos en la sesión anterior que el derecho fiscal obviamente tiene disposiciones generales en cuanto a lo que es la diferenciación del derecho fiscal y del derecho tributario. Recordemos que el Estado tiene la obligación y sobre todo mantener el bienestar colectivo a través de la proporción, sí, de los impuestos, de las contribuciones y los tributos. Pero también hay que entender cómo nosotros vamos a ver que esta obligación nos va a dar ciertos satisfactores y sobre todo cómo nosotros vamos a entender esta condición de los satisfactores de acceso a la salud, a la educación, a los medios de comunicación, a la infraestructura carretera, que hace también parte de los medios de comunicación, la infraestructura ferroviaria, los medios productivos y sobre todo que para contribuir a toda esta serie de satisfactores, pues recordemos que es necesaria la participación del particular o en su defecto el gobernado en el gasto público. Desde luego, hay que entender que el Estado debe contar con esos recursos necesarios para que estos tributos determinen a través de las normas jurídicas el respaldo al Estado de Derecho. Y sobre todo, que cualquier actividad financiera del Estado mexicano deba obtener los debidos ingresos. ¿Para qué? Para que el propio Estado los administre y a su vez los erogue. Vamos a retomar rápidamente lo que fue el concepto de derecho fiscal y necesitamos entender que el derecho fiscal surge como una medida para que el Estado pueda efectuar de manera satisfactoria sus actividades y que a su vez requiere del sustento económico y, en efecto, provenir a los ciudadanos de esas necesidades primigenias. Ya lo referí, obra pública, educación, salud, seguridad social, seguridad pública, comunicación, entre otros. Por eso es necesario que el Estado se apoye de las normas jurídicas para beneficiar a la población y, desde luego, prever el gasto público anual. Por tanto, la noción jurídica y el objeto del derecho fiscal es estudiar y analizar las diversas normas que lo hacen
en virtud de regular esas relaciones que existen entre particulares, el Estado y la relación jurídica que lo somete a la autoridad o potestad soberana. Y desde luego que es establecer ciertas prestaciones económicas hacen que se sufraguen los gastos públicos del país. Por tanto, el Estado ya entendimos que requiere de recursos económicos y patrimoniales para satisfacer indispensablemente aquellas condiciones colectivas del país y, desde luego, el sistema fiscal se establece a través del propio sistema de normas jurídicas para efecto de regular con medios de establecimiento la recaudación y el control de los ingresos de la federación. Por tanto, el derecho fiscal se va a ubicar dentro de la rama del derecho público porque va a derivar a través de su potestad tributaria la relación jurídica entre el Estado y el particular y este último adquirirá la calidad de contribuyente. Por tanto, dentro de los atributos del Estado es la soberanía nacional, porque recuerden que la soberanía nacional establece que el poder público dimana del pueblo y por lo tanto es facultad del propio pueblo establecer que sus contribuciones o cargas fiscales impositivas por el Estado mexicano tiendan a obtener recursos necesarios, vastos y suficientes para que se haga frente al gasto público. Es decir, que el derecho fiscal, al establecer un conjunto de normas jurídicas, fundamentalmente se va a ocupar de regular la percepción de contribuciones y las relaciones entre el poder público, es decir, lo que son las autoridades fiscales o el fisco y los contribuyentes. ¿De acuerdo? Por tanto, se debe entender desde su concepción más amplia que el derecho fiscal va a atender a las prestaciones establecidas en la ley, partiendo de la Constitución política, las leyes fiscales adherentes, el presupuesto de egresos de la Federación de la mano de la Ley de Ingresos, a cargo de aquellas personas que deben cubrir a los entes públicos y satisfacer las necesidades colectivas del país. Por tanto, al referirnos a la expresión relaciones, abarcan dos condiciones que puedan presentarse en la parte fiscal del Estado, como es la parte oficiosa y la parte contenciosa del proceso tributario. La parte oficiosa ya entendimos que es toda esta parte de establecer a la ley como las particularidades y las contribuciones y cargas fiscales impositivas, pero que dentro de la fase contenciosa, el derecho tributario va a establecer cuando el contribuyente incumpla con sus obligaciones, esa manera de aparejar una sanción y sobre todo hacerle cumplir esta condición de contribución al gasto público. ¿De acuerdo? Abordábamos también el concepto de derecho tributario. Recordemos que el derecho tributario ha aparecido en diversas épocas de la historia de la humanidad y sobre todo refería yo en la sesión anterior las acabalas, los denarios, estos tributos al Imperio Romano, pero sobre todo representaba esa condición forzosa que los pueblos vencedores imponían a los pueblos vencidos en los procesos de guerra. Desde luego, también esos tributos se pueden ofrecer como ofrendas a los dioses o deidades y desde luego que el tributo representa una obligación para el líder que los gobierna. El término tributo se utiliza para definir de manera general a las contribuciones o aportaciones económicas hechas a través de los estatutos jurídicos de los ciudadanos que se encuentran obligados en favor de un Estado de manera subordinada. Se define como el conjunto de normas jurídicas que van a reglamentar la determinación y el pago de las contribuciones de esos particulares y que deben tributar para cubrir al gasto público. ¿De acuerdo? Otro concepto es que no debe considerarse ni restringido ni mucho menos incompleto el término tributo, porque el término incluye cualquier prestación de carácter económico que los particulares tenemos que aportar para el sostén del Estado y sus instituciones, que en apego a nuestras legislaciones correspondientes se va a tornar de igual forma a los impuestos que a las aportaciones de seguridad social o a los derechos o a las contribuciones especiales. ¿De acuerdo? Otra definición del derecho tributario establecía que es un conjunto de normas jurídicas
que va a través del establecimiento de los tributos, los impuestos, los derechos especiales y las contribuciones especiales, que van a establecer entre la administración pública y los particulares el motivo de nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, para que a través de los procedimientos oficiosos o contenciosos se puedan dar esas condiciones de las sanciones establecidas por haber violado estas obligaciones. Entonces, en el derecho tributario existe un principio de que a través de la ley y solo por la ley se deberá ejercer el poder. ¿A través de quién? De la autoridad estatal. También establecimos el fundamento constitucional del tributo, de la contribución y, desde luego, del propio derecho fiscal a través de una serie de principios. La contribución va a establecer que nosotros, dentro de un plano jurídico, en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableceremos que la obligación de nosotros es contribuir al gasto público de la Federación, y que esto es a través de las entidades federativas y de los municipios que hacen a esas entidades federativas. Partiendo de estos principios, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, va a establecer, por lo menos, la legalidad, la obligatoriedad, la vinculación al gasto público, la proporcionalidad y equidad, pero también la residencia. En tanto que este artículo 31, fracción cuarta, se va a concatenar con el artículo 74, fracción cuarta de la propia Carta Magna, al establecer que la anualidad dará como origen a un documento llamado Presupuesto de Egresos de la Federación, para poder establecer estas condiciones de las erogaciones anuales que tiene el Estado mexicano con respecto de los satisfactores mínimos y básicos para sostenimiento del país. Estos principios los vamos a sintetizar muy brevemente, porque el principio de legalidad se consagra en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y establece que no debe haber tributo sin ley. Es decir, que nosotros disponemos de las leyes mexicanas en la materia de residencia, en la materia proporcional y en un razonamiento lógico-jurídico para establecer la cantidad de prestaciones, nacimiento, surgimiento de la obligatoriedad, para que sea exigida por quién, por el Estado mexicano, y que la autoridad administrativa la ejecute. Vinculado con el principio de obligatoriedad, la obligación tributaria es exigible a través de un procedimiento económico activo. Es decir, que en esta teoría tripartita de el sujeto activo, deudor, en favor del sujeto pasivo, acreedor, que es el poder tributario, se debe una relación jurídica a través de las sumas de dinero que determine la ley año con año, para que se contribuya al gasto público. Por eso es que el principio de obligatoriedad establece que en la materia tributaria no se debe andar con miramientos, y sobre todo que la administración pública haga cumplir al deudor ese factor del por qué es necesario establecer su contribución al gasto público. Del principio de vinculación al gasto público, establece que cada participante, cada ciudadano, establece su participación y sobre todo que con base en esta participación ha de significarle un beneficio. Es decir, que los impuestos no nada más los capta el gobierno para, hacer rico al Estado, por ejemplo. No, ese no es el objeto del gasto público. El objeto al decir que el gasto público ha de significarle un beneficio al ciudadano, es que se va a traducir de su aportación el beneficio a los servicios públicos, como ya lo referimos: escuelas, hospitales, carreteras, seguridad social, seguridad pública, alcantarillado, bacheo, entre otras condiciones que nosotros establecemos para satisfacción de las necesidades. Obviamente, del principio de proporcionalidad y equidad, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, establece que al contribuir los gastos públicos, los obligados tienen que hacerlo de manera proporcional, acorde a los ingresos que percibe mes con mes, y sobre todo que sean repartidos por igual a satisfacción de las propias necesidades.
Y aquí podríamos entrar en una disyuntiva que abordé en asignaturas anteriores, por ejemplo, en Derecho Económico, de cómo esta proporcionalidad puede ser un tanto subjetiva en cuanto a la apreciación jurídica. Porque en el supuesto que voy a abordar, si una persona en situación de calle es ciudadano mexicano, establece estos principios, está obligado a contribuir al gasto público, ¿por qué no establecemos esa obligatoriedad y vinculatoriedad? Porque aquí hay un precepto que se llama igual a los iguales, desigual a los desiguales. Es decir, las personas que están en situación de calle sí deberían estar bajo el principio de legalidad, bajo el principio de obligatoriedad, el de vinculación al gasto público, proporcionalidad y equidad, y el de residencia. Sin embargo, ellos no contribuyen al gasto público, pero aún así el Estado mexicano tiene la obligación de proporcionarles la repartición equitativa y proporcional al gasto público y beneficiarse de ese gasto público. Es aquí donde esta disyuntiva y este silogismo de igual a los iguales, desigual a los desiguales, opera como un principio de igualdad sustantiva en cuanto a las necesidades básicas de los ciudadanos mexicanos. Es decir, y en síntesis, que independientemente de la condición económica, social, geográfica, política, los ciudadanos mexicanos debemos de ser beneficiados por el derecho fiscal, el derecho tributario y las contribuciones y tributos aparejadas por la obligación fiscal, independientemente de contribuir o no al gasto público. Pudiera tornarse un tanto injusto en apego al Estado de Derecho. Sin embargo, nosotros como ciudadanos, al contribuir a estas necesidades primigenias del Estado, establecemos que los ingresos de la federación sean destinados para presupuestarlos y que el país funcione equitativamente en protección de toda la población en general. ¿De acuerdo? Vaya ahí un poco de esa reflexión. Es decir, nosotros al establecer estos principios del gasto público, la residencia fija esa obligatoriedad de la contribución en el lugar que reside el obligado. Por eso hago esta referencia de que no importa que vivas en la calle, en una unidad habitacional, en una casa independiente, en un departamento. El lugar de residencia del obligado alude al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, como lo vimos en la sesión anterior. ¿Sí? Y desde luego, el principio de anualidad consagrado en el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Federal, establece que dentro del respecto de las obligaciones y facultades del Congreso de la Unión es basarse en el derecho fiscal, en las contribuciones y en los tributos para poder elaborar, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación derivado de la ley de ingresos. ¿Sí, jóvenes? Aquí podemos agregar un último principio, el que es el de la rectoría económica del Estado, consagrado en el artículo 25 constitucional, el cual establece que le corresponde al Estado mexicano la rectoría económica del país. ¿Para qué? Para que esta rectoría económica proporcione desarrollo nacional en un enfoque garantizado, integral y sustentable mediante la implementación de políticas públicas de planeación, conducción, coordinación y orientación de la propia actividad económica nacional del país. Y debe estar en acorde a lo establecido, ¿a dónde? Al Pacto Federal. ¿De acuerdo? Ofrezco una disculpa de antemano, jóvenes, porque estoy con un cuadro gripal. Entonces, si de repente me oyen la voz un poco cortada o que se está cerrando la garganta, son causas ajenas a mi voluntad. De verdad les ofrezco una disculpa. Bien, dentro también de la jerarquía de leyes, el ámbito espacial, la temporalidad y los métodos de interpretación de las propias leyes fiscales, vimos que el valor jerárquico
da un ordenamiento fijo y da un orden de atención hacia dónde debe asignar el usuario el uso de la ley. Y me refiero al usuario, el contribuyente, ¿sí? El ciudadano. Entonces, dentro de la jerarquía, en virtud de los principios de leyes, encontramos que la jerarquía de leyes fiscales partirán de las leyes constitucionales, desde luego sus reglamentos, en relación y en función de los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes federales y las leyes locales. Es decir, las leyes constitucionales están representadas por la Constitución Federal y en su carácter de ley suprema, las demás leyes emanan de esta propia Constitución. Entonces, es así que el artículo 31 en su fracción cuarta disponga que los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de la federación como de los estados, los municipios y la propia Ciudad de México desde el lugar de residencia, de manera proporcional, funcional y equitativa, conforme y en acuerdo a lo que dispongan las leyes. Lo que nos establecen los tratados internacionales es que, de acuerdo y en términos del artículo 133 constitucional, los tratados también tienen el carácter de ley suprema y que se van a aplicar en concordancia con la Constitución política en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque en este sentido, los estados soberanos también, al establecer acuerdos de cómo crear, modificar o extinguir relación jurídica entre ellos, establecen que los tratados internacionales son vinculatorios y obligatorios para el estado parte, como lo vimos en Derecho Internacional, las personas que estuvieron conmigo en ese curso. ¿Sí? Recordemos que los tratados internacionales pueden servir como ley modelo para modificar a la norma interna cuando ésta deja de ser tutelar, obligatoria, protectora, pero sobre todo garantista de derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, jóvenes, en materia tributaria, el objeto del tratado internacional es regular lo relativo a la doble tributación, es decir, que por un lado, nosotros ya contribuimos al gasto público, pero también podemos tener la necesidad de contribuir para cubrir las necesidades de empréstitos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial de Comercio. ¿Sí? Las leyes federales ordinarias son aquellas que en su contenido fiscal van a derivar y emanar del Congreso de la Unión y son de observancia general y de aplicación para toda la República. De la mano de sus leyes orgánicas, establecen el objeto de aplicación todas las disposiciones legales. Por tanto, las leyes locales son aquellas que van a emanar de una legislatura local y específicamente van a ser aplicadas en una entidad federativa, es decir, en un estado de la República o bien en un municipio de acuerdo a las exigencias de vigencia que establece el Congreso de la Unión y con relación también a las facultades exclusivas de la propia Ciudad de México. Por tanto, un segundo valor jerárquico establece también que dentro de las leyes la división de poderes es importantísimo porque por regla general es el poder legislativo quien va a revisar año con año esos decretos de ley, que el decreto establezca el poder del Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo Federal para poder realizar directamente esas condiciones de suspensión de derechos. Y esas condiciones de suspensión de derechos pudieran ser a lo mejor de acuerdo en términos del artículo 29 constitucional, lo que haga en cuanto a la invasión, perturbación grave o la suspensión de garantías individuales. Recordemos que con la contingencia del COVID-19, el Estado mexicano tuvo la necesidad de suspender momentáneamente esta cuestión de la obligatoriedad de las leyes, pero sin dejar de lado que dio prórrogas. ¿Para qué? Para que los contribuyentes estableciéramos esta parte del gasto público y nos pusiéramos al corriente con nuestros impuestos. ¿Sí? Por tanto, fuera de orden jerárquico, pues establecemos también a lo que son los reglamentos de las leyes fiscales, los reglamentos de las resoluciones misceláneas y los criterios de interpretación de la autoridad fiscal. ¿Cómo se formulan las leyes? Pues desde luego a través del proceso legislativo. Es importante que dentro de las facultades del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y las
propias de la Ciudad de México, son los encargados de expedir leyes en materia tributaria en acorde al artículo 115 constitucional en su fracción cuarta. Y también va a disponer el propio 115, fracción cuarta, que los municipios administren libremente su hacienda pública para dar forma a las contribuciones que se señalan tanto en las legislaturas federales como en las legislaturas de los estados. Acorde a esta situación de las leyes federales, se entiende que dentro de del ámbito espacial de estas leyes fiscales, el ámbito espacial lo entendemos que es el territorio en donde la ley tiene vigencia, es decir, el espacio geográfico que encontramos a lo largo y el ancho de la Federación Mexicana, de los estados que están divididos políticamente y de los municipios que también están divididos políticamente y que conforman una entidad federativa. De lo que respecta a lo que es la temporalidad de leyes fiscales, es el momento previsto para que una ley entre en vigor. Es decir, el presupuesto de egresos de la federación, ese tiene que entrar en vigor a partir del 1 de enero de cada año, ¿sí? Tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre, porque es cuando termina la función legislativa y el ejercicio fiscal corriente de operatividad de recaudación fiscal. Por tanto, la vigencia constitucional se refiere al periodo previsto de la propia Constitución para que la ley fiscal entre en vigencia y en el momento ordinario se establezca esa condición de cómo establecer las contribuciones. Por eso es importante que en términos del artículo 73, fracción séptima y 74, fracción cuarta de la Constitución Federal, sea el periodo ordinario de sesiones en el cual el Congreso de la Unión permita examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, en donde se van a imponer las cargas necesarias para cubrirlo y sobre todo la vigencia constitucional que hace las leyes fiscales, una medida anual consistente en que los egresos del año tienen que estar satisfechos al término corriente del 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Por eso hay que entender también que los métodos de interpretación de leyes fiscales parten a lo mejor también de esta parte de la hermenéutica. Y la hermenéutica es una ciencia que se encarga de el estudio de la interpretación de esas normas. A través de una justa medida se establecerá lo que el legislador quiso establecer y lo que quiso decir jurídicamente para relacionarlas con los preceptos establecidos desde la Constitución política y las propias leyes fiscales. Otro tipo de interpretación y atención a las personas que realizan las leyes, pues puede ser la interpretación auténtica, que establece que el propio legislador es la persona que se encarga de elaborar el proyecto de ley y que se debe expresar con la intención de reformar algún artículo o de mejorar las condiciones fiscales para establecer esa materia jurídica, ¿sí? Entonces, en este sentido, el Poder Legislativo puede decretar esa función de los ingresos, de los egresos de la Federación. Sin embargo, estableceremos que dentro del proceso legislativo, la interpretación administrativa es lo que van a realizar las autoridades fiscales para poder captar ese presupuesto de egresos de la Federación, poder emitir la ley de ingresos de año con año. Y la interpretación judicial establece ese elemento coactivo económico en donde los tribunales federales van a dar materia a aquellas controversias contenciosas que surjan entre los contribuyentes y el Estado mexicano. Es aquí donde sobresalen el Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, lo que antes se conocía como Tribunal Fiscal de la Federación. Desde luego también hay una interpretación doctrinal en donde tratadistas, escritores, los propios abogados, los profesores, los juristas establecen esos criterios de interpretación de los 4 premios restantes para poder relacionar el alcance declarativo y extensivo de la propia ley fiscal. Por eso es que en una interpretación declarativa se tiene que concretar a palabras sin restricciones y sobre todo no extenderse de los términos utilizados en la materia fiscal.
La interpretación restrictiva se hace cuando se reduce la expresión en un sentido amplio de algún término y esto es muy serio para el contribuyente. Desde luego, la interpretación extensiva amplía los términos que muestran las legislaciones. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí concluiremos con este repaso de la primera unidad, pero también vimos ya temas, dos tópicos pendientes, que fue el ámbito espacial, temporal y los métodos de interpretación de las leyes fiscales. Desde luego, vamos a entender un nuevo tema que es la actividad financiera del Estado mexicano. ¿Y cuál es el objetivo de esta actividad financiera del Estado mexicano? Bueno, pues comprender y distinguir la función de las finanzas públicas, su importancia y sobre todo su relación con el derecho financiero para que a través de sus fuentes formales los distintos ingresos del Estado sean el fin común para llegar ¿a dónde? A una facultad tributaria. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a establecer que dentro de los fundamentos también constitucionales de la propia federación, estableceremos que el derecho fiscal, el derecho administrativo, perdón, el derecho fiscal, el derecho tributario, necesita de los principios constitucionales y de los alcances que el Estado de Derecho tiene para que nosotros vivamos en un mundo de armonía. Pero sobre todo, cómo establecer las relaciones propias de la constitución política y sobre todo lo que representa esta parte de la actividad financiera del Estado, ¿sí? Hay que entender que nosotros como Estado tiene que satisfacer necesidades y se requiere indispensablemente del sustento económico del país. ¿A través de dónde? Del gasto público. Para que con ello, en estos tiempos que estamos viviendo, sean ocupados y sobre todo puestos en servicio de aquellos momentos demográficos, a los avances tecnológicos, científicos que demandan un campo más amplio en cuanto a la acción y objetivos de cómo está funcionando el país. Entonces, hay que entender también, jóvenes, que el Estado mexicano necesita aplicar concepto de finanzas públicas. ¿Por qué? Porque en su mayor parte estas finanzas públicas provienen de los ciudadanos o gobernados y ellos van a ser o vamos a ser beneficiados a través de las obras y servicios de carácter público que el Estado realiza año con año. De tal suerte que el Estado no nada más va a justificar la existencia a través de la gestión del bien común, sino también debe establecer que los particulares requerimos de la satisfacción de un conglomerado de necesidades sociales para podernos dedicar a actividades productivas que nos permitan subsistir, en el mejor de los casos, incrementar y mejorar el nivel de vida, ¿sí? Desde el sentido etimológico, la palabra finanzas deriva del vocablo latino finer, que significa terminar o apagar. Es así que este concepto de finanzas hará referencia a todo lo relativo que es pagar y que se relacione con el acto de terminar con un adeudo. En esa inteligencia de la trilogía de la obligación jurídica entre el acreedor, el deudor y la relación que lo sostiene para que nosotros tengamos esa legalidad de poder pagar. Las finanzas públicas, desde luego, establecen un enfoque comprendido en lo que es la obtención y manejo de las finanzas del país, ¿sí? De la aplicación de los recursos con respecto a cómo estamos obteniendo esta situación de los fines y necesidades para los que fue creado el derecho fiscal. Por tanto, el Estado debe obtener sus diversos recursos por diversos medios, por la explotación también de los propios bienes que son parte del Estado y por el manejo de las empresas. Asimismo, por el ejercicio del poder bajo el imperio de la ley que establece que las contribuciones que los particulares hacemos van directo al gasto público para satisfacción de bienes de consumo básico, pero también de necesidades primarias que el Estado mexicano debe proveer. Finalmente, el presupuesto de la mano de la finanza pública son un complemento para que otros mecanismos financieros en calidad de empréstitos vía créditos internos o externos se obtengan más recursos y provenientes de otros entes jurídicos. ¿De acuerdo, jóvenes?
Bien, ¿qué es el derecho financiero? Desde luego el país necesita cumplir con esta serie de objetivos, porque las actividades financieras permiten obtener ingresos a través de las normas jurídicas correspondientes, pero también de estos ingresos se van a administrar los ingresos de la federación a través de la emisión de una ley de ingresos y del presupuesto de egresos de la federación. El gobierno mexicano puede erogar, es decir, gastar ese dinero para satisfacción de quienes, de nosotros los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Por eso, en el campo de aplicación, ya lo dijimos, el derecho fiscal tiene esa condición de fisco, entendido como fisco, de regular la actividad del propio Estado, obtener recursos y poder establecer créditos patrimoniales, crediticios o tributarios. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros debemos entender eh, que a través del derecho financiero, su vocablo etimológico deriva del francés finances, que hace alusión a la hacienda pública. Es un adjetivo que pertenece a la propia hacienda pública y a las cuestiones también bancarias y bursátiles y de los negocios de grandes mercantilistas. Aquí en el derecho financiero se van a correlacionar con esta rama el derecho económico y desde luego el derecho mercantil. ¿De acuerdo, jóvenes? Por tanto, el derecho financiero se va a definir como el conjunto de normas jurídicas que van a regular la obtención, la gestión para el empleo de los medios económicos necesarios y sobre todo para satisfacer la vida de los entes públicos en el Estado mexicano. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces hay que entender esa parte que nosotros del derecho financiero podemos emitir varios criterios. ¿Sí? Debemos emitir varias condiciones de cómo estamos relacionándonos con el propio derecho financiero. ¿Sí? O sea, cómo estamos relacionando al derecho fiscal, cómo estamos relacionando esta parte de la actividad financiera del Estado mexicano y poder entender de una manera más satisfactoria este marco jurídico, este buen actuar de manera efectiva del Estado y sobre todo que sus finanzas provengan de condiciones líquidas, provengan de condiciones estatutarias, provengan de un sustento económico, sobre todo para beneficiar las condiciones de obra pública, de educación, de seguridad social, de salud, y que a establecer esas normas, nosotros vivamos en un bien común con respecto a la sociedad. ¿Sí? Obviamente, el concepto del derecho financiero tiene su génesis partiendo de Europa. ¿Por qué? Porque esta definición la sistematiza Franz von Mirsbach-Reinfeldt desde el año 1906 con el título Grundis des Finances. Y esta obra delimita también algunos esfuerzos que precedieron a los contemporáneos. Entonces, el derecho financiero no puede ser solamente un concepto restringido a la legislación, a la propia legislación. Por tanto, el derecho financiero siempre va a estar de la mano con la regulación del derecho público positivo a través de las finanzas públicas colectivas y de otros entes del Estado para que el propio Estado lo administre. Para Merchant Renfield, el derecho financiero consta de tres grandes apartados. Por un lado, delimitar las competencias entre las cámaras para elaboración de las leyes fiscales y la aprobación del presupuesto. Es decir, aquí tenemos la participación en México, si hablamos un poco de derecho comparado, la participación del Congreso de la Unión con auspicio también y beneficio de quién? De la Cámara de Senadores. Por tanto, hay que establecer que este presupuesto de egresos va también derivado de un voto anual mediante la captación de los impuestos. Aquí es donde tenemos el ingreso de la ley y esta participación anual del Congreso de la Unión, como lo establece el propio precepto constitucional en el artículo 74, fracción cuarta, para que el control financiero regule esos empréstitos y también la enajenación de cómo se están adquiriendo bienes inmuebles y la concesión de cargas de dichos bienes.
Y estamos hablando de derecho comparado, jóvenes. El derecho financiero secundario establece la organización y división de los órganos acorde a sus funciones y las leyes tributarias para imponer a los sujetos económicos, es decir, nosotros, las disposiciones relativas a las leyes en beneficio de los particulares. Por tanto, la administración de la deuda pública a través de sus normas relativas van a establecer el control interno y la tesorería de la federación para constituir una disciplina muy específica y muy especial, lo que es la contabilidad gubernamental o la contabilidad pública. ¿Y jóvenes? Entonces, del concepto de hecho financiero, pues vemos también que hay condiciones alemanas, italianas y españolas. No nos vamos a meter tanto ahí, esto es materia de otra asignatura. Pero bueno, nuestro jurista Sergio Francisco de la Garza establece que el derecho financiero es un conjunto de normas jurídicas que van a regular la actividad de quién, pues de los gobernados, la actividad del país. Ajá. Y sobre todo, que se va a apoyar del establecimiento de tributos y obtención de diversas clases de recursos para gestionarlos, manejarlos y, obviamente, obtener bienes patrimoniales. La erogación de esos recursos para los gastos públicos que hacen a la administración pública federal, estatal y municipal. Que las relaciones jurídicas en ejercicio de dicha actividad establezca que los órganos encargados de captar estos tributos sean llamados deudores o acreedores del Estado. Por tanto, el derecho financiero tiene que cumplir con una serie de actividades financieras para obtener ingresos mediante normas correspondientes, es decir, administrar los ingresos, erogarlos y satisfacer las necesidades de la sociedad mexicana. Entonces, aquí establecemos que de la definición del derecho financiero es el conjunto de normas que se van a regular para obtener, gestionar y emplear los medios económicos necesarios a través de los entes públicos. Como todo, el derecho financiero pues también tiene sus fuentes y sus ramas y está clasificado. El derecho financiero, desde su perspectiva funcional como actividad financiera, necesita del derecho tributario, del derecho presupuestario y del derecho patrimonial, ¿sí? O sea, se van a clasificar en estas tres entidades porque cada una de ellas particularmente tiene una función específica. Por un lado, Sergio Francisco de la Garza nos define al derecho tributario como un conjunto de normas jurídicas que se van a referir al establecimiento de tributos, es decir, la imposición de impuestos, de derechos y contribuciones especiales a las relaciones jurídicas ya existentes de carácter principal y accesorio que establecen la relación jurídica entre la administración pública y los particulares con motivo del nacimiento, cumplimiento o incumplimiento de procedimientos oficiosos o contenciosos y que van a aparejar sanciones establecidas cuando se incumplan o se violen las propias normas jurídicas. ¿De acuerdo, jóvenes? El derecho presupuestario es un conjunto de normas que van a regular la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto, pero a través de dónde se da el derecho presupuestario, pues a través de la ley de ingresos. Y desde luego, si no tenemos una buena ley de ingresos, no podemos tener un presupuesto de ingresos de la federación. Por eso el derecho financiero necesita del derecho fiscal para que se encargue de las contribuciones, es decir, obtener recursos del crédito público porque se va a encargar de planear, administrar y proponer estrategias que solucionen la deuda pública del país. Del derecho monetario porque aquí se va a través del derecho económico establecer la emisión y circulación de la moneda mexicana. Recordemos que para el derecho fiscal también es importante el control del acuñamiento de monedas y de la emisión de billetes, porque aquí incurriríamos incluso hasta en condiciones de inflación. Del derecho patrimonial, que lo vamos a ver en unos momentos, porque esto va a regular los recursos del Estado. Ahora, el derecho patrimonial se va a encargar de gestionar y administrar esos recursos pertenecientes al Estado a través del sector centralizado y de un área que se llama derecho administrativo para el control paraestatal de las empresas. ¿De acuerdo? Obviamente, el derecho presupuestal que se va a encargar, ya lo dije, del gasto público, la aplicación de recursos, regular la ley de ingresos y aplicar, estudiar y examinar el presupuesto de egresos de la federación.
¿Cómo se clasifica el derecho financiero, jóvenes? Bueno, pues ya lo estamos estableciendo. Se clasifica en derecho tributario fiscal, que establece las normas fiscales de aplicabilidad. ¿Para qué? Para que el Estado mexicano obtenga y recaude los ingresos necesarios para el ejercicio fiscal año con año. Del derecho patrimonial, porque se va a encargar de regular y administrar el patrimonio del Estado. Cuando estamos hablando del patrimonio del Estado, corresponden todos esos bienes que pertenecen a la administración pública, incluidos los monumentos, los vehículos, los edificios o, en su caso, las instituciones sede. El derecho presupuestal, porque se va a encargar de restablecer y regular el gasto público a través del presupuesto de egresos de la Federación en el principio de anualidad. ¿Cuáles son las fuentes del derecho financiero mexicano? Bueno, pues obviamente, como todo en derecho, en terminología jurídica, recuerden que fuente derivará del vocablo fontis, es decir, ese manantial de donde brota el conocimiento jurídico. Por tanto, se entiende por fuente como todo acto o instrumento capaz de generar derecho, conocimiento jurídico. Por eso es que nos vamos a referir así al derecho positivo en México. Y en el sentido de que las fuentes de derecho financiero van a ser medios generadores para regular la actividad financiera del Estado a través de sus normas jurídicas, son la Constitución, la ley, los decretos, los reglamentos y los tratados internacionales, algunas de las fuentes que hacen al derecho financiero. Aquí los tenemos. En un ámbito jerárquico, pues tenemos por un lado a la Constitución, a la par los tratados internacionales, las leyes, y por debajo de ellas a los reglamentos, las leyes, las leyes estatales o las leyes orgánicas, los reglamentos, los decretos, las circulares, entre otras legislaciones. ¿Sí? La Constitución, ya sabemos que como fuente del derecho es la ley fundamental, es la ley principal de la cual un Estado se va a valer para establecer los derechos y obligaciones de ciudadanos y gobernantes, que se establecen como norma jurídica suprema y que ninguna ley o decreto o también tratado internacional puede estar por encima de ella. ¿Sí? Recordemos que la Constitución política es la máxima expresión de la soberanía nacional y es obra de un Congreso constituyente. La ley, que se va a entender como el acto emanado del Poder Legislativo desde un aspecto formal, se encarga de crear situaciones jurídicas de carácter general, abstracto e impersonal, que es su objeto material, para que se consideren fuente más importante o preponderante del derecho financiero y, en particular, del derecho tributario. Porque aquí parte el principio de legalidad del derecho fiscal. Si no hay ley, no puede haber tributos. Los decretos ley o decretos delegados son aquellas excepciones previstas por parte de la Constitución, pero con anuencia del Poder Legislativo, en donde la ley pueda tener su origen en el Poder Ejecutivo. Aquí es cuando se habla de un decreto de ley o un decreto delegado, sin necesidad de llegar al proceso legislativo. Por tanto, un proceso delegado lo transmite el Congreso de la Unión al presidente de la República en marco de las facultades que le correspondan. Esto en aras también del artículo 29, que se refiere a la suspensión de garantías individuales con motivo de invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier otro hecho que ponga en grave peligro a la sociedad en general. El Congreso debe conceder esas autorizaciones a través de las facultades extraordinarias delegadas por el propio Congreso de la Unión, que tienen una naturaleza transitoria, más no permanente. En estos casos, para legislar una materia tributaria, se puede establecer que dentro del artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Federal, el Poder Ejecutivo puede ser facultado por el Congreso de la Unión para que establezca todo lo concerniente a regular el comercio exterior, la economía nacional, la estabilidad de la producción nacional y que se pueda realizar con el propósito del beneficio del propio país. Los reglamentos como fuente del derecho financiero establecen que en su función administrativa desempeñan un papel relevante en el ámbito fiscal y que son complementos necesarios para que sean un medio de entendimiento y comprensión de las leyes que emite el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, que facilite y explique el contenido de las mismas para que nosotros, los sujetos de derecho
fiscal llamados contribuyentes, sepamos cómo es que va dirigida o a quién va dirigida una ley. ¿De acuerdo? El reglamento en su función propia es una función propia, perdón, del presidente de la República y establece en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, que se va a definir como un acto jurídico formalmente administrativo y materialmente legislativo. ¿Por qué formalmente administrativo? Porque establece condiciones para la administración pública y materialmente legislativo porque tiene que ser sometido, sí, a un breve proceso legislativo para crear situaciones jurídicas generales, abstractas o bien impersonales. Se convierte en un medio por el cual se desarrollan y complementan aquellos principios enunciados en una ley y se puede hacer más eficaz y expedita la aplicación de la propia ley para casos concretos de modo general y abstracto. ¿Sí? Por tanto, en materia fiscal, la actividad reglamentaria resulta de gran trascendencia, jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que si su uso o su aplicación con frecuencia sobrepasan esos límites normales a su función, pueden llegar a ser hasta derogatorios a las disposiciones jurídicas. Por eso, en la materia fiscal, el contenido de la ley tiene que tener un objeto y que el reglamento en ningún momento puede exceder el contenido de la propia ley. ¿Sí? Es decir, la ley tiene que dejar cómo estableceremos la vigencia, cuándo una ley es abrogada o derogada y sobre todo en qué se está sustentando. ¿Sí? Las circulares son ese funcionamiento que tiene la administración pública para que a través de una serie de mecanismos que permitan la fluidez de las instrucciones de la propia organización jerárquica, las instituciones establezcan el funcionamiento de los funcionarios públicos, valga la redundancia. Por circulares entendemos que son documentos de carácter comunicativo y avisos expedidos por los superiores jerárquicos que componen la esfera de la Administración Pública Federal y que van a través de los reglamentos interiores de oficinas sobre el funcionamiento en relación al orden público para que las disposiciones legales existentes establezcan aclarar a través de las condiciones inferiores de aplicabilidad la imposición, restablecimiento, establecimiento de derechos y obligaciones fiscales. Uno de ellos es el Código Fiscal Federal que establece en su artículo 35 que los funcionarios tienen facultades debidamente acreditadas para dar a conocer a diversas dependencias los criterios que deben seguir para aplicar las disposiciones fiscales que emanan o se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. De lo anterior resulta necesario establecer que como fuente del derecho, los particulares se sometan a ellas y las invoquen a través de qué? De aprovechar la circular por medio de la ley. La jurisprudencia, no podemos dejar a la jurisprudencia de lado. Se puede definir como aquellas resoluciones de los tribunales que por mandato de ley se van a convertir en documentos de observancia general y obligatoria. Por eso los estudiosos, algunos opinan que la jurisprudencia no puede ser fuente directa del derecho, porque su función radica sustancialmente de la interpretación judicial o de normas ya existentes. Entonces aquí es donde vamos a entrar en esa disyuntiva si la jurisprudencia se convierte en algún tipo de corrección o remache a la ley. ¿Sí? La existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia radica en su significativo mundo jurídico, porque a través de la propia jurisprudencia se precisa el contenido y alcance de las normas jurídicas aplicadas mediante su formación y puede crear nuevas disposiciones a través de la propia jurisprudencia cuando haya controversias planteadas de donde no se está entendiendo u orientando la propia ley. En materia fiscal, la jurisprudencia origina que cuando se dan 3 resoluciones ejecutorias ininterrumpidas por parte de los tribunales especializados en materia fiscal y administrativa, se emita un fallo a favor de un contribuyente en particular, pero si se dan 3 fallos continuos a favor de todos tantos contribuyentes en casos iguales, se hará el criterio jurisprudencial. ¿Sí? Los tratados internacionales, desde luego, también son fuentes del derecho financiero, porque a través de los actos jurídicos llamados voluntad de acuerdos entre dos o más estados soberanos, en un plano internacional, tienen el objeto de sentar bases para solucionar problemas comunes de manera pacífica.
La Constitución Federal en el artículo 133 establece que los tratados internacionales van acorde a los elementos aprobados por el Senado de la República y tienen el carácter de ley suprema. ¿De acuerdo? Los principios generales del derecho establecidos en el artículo 14 constitucional establecen desde la filosofía del derecho o de la jurisprudencia técnica la interpretación e integración de normas jurídicas a través de ¿qué? De los propios decretos de ley. Obviamente, como fuentes complementarias y supletorias, también primarias del derecho financiero, establecen que las primarias son las legislaciones especializadas como son la ley de instituciones de crédito, la ley del Banco de México, la ley de sociedades de inversión y la ley del mercado de valores, que van a permitir a muchos contribuyentes hacer negocios jurídicos para poder contribuir al gasto público. Y las leyes supletorias establecen que a través de un derecho cambiante, las mismas leyes prevén de manera potestativa acuerdos de prácticas sobre condiciones bancarias y o mercantiles. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Entonces, hay que establecer como parte del derecho financiero estos preceptos jurídicos de los cuales se va a valer el Estado mexicano para poder relacionar adecuadamente las condiciones formales, ¿sí? Las condiciones formales. Ahora bien, hay que ver parte de lo que son los ingresos del Estado y, la clasificación de estos ingresos del Estado, ¿sí? Hay que ver esta forma, pero antes de pasar a esto, a este tópico, vamos a ampliar un poquito lo que es la función de la administración financiera, ¿sí? Hay que establecer que del propio concepto de derecho financiero, nosotros podemos establecer condiciones de cómo el Estado mexicano atiende a las necesidades básicas, ¿sí? Y para ello necesitamos órganos de la actividad estatal financiera, ¿sí? Necesitamos hacernos valer de estas condiciones de cómo el Estado mexicano va a poder emitir ya esta parte de sus ingresos y su respectiva clasificación. Permítame un segundo. Bien, entonces, recordemos una vez más que el Estado pues tiene la obligación de proporcionar un bienestar colectivo y que es necesidad del particular o gobernado participar en el gasto público. ¿De acuerdo? El régimen financiero, desde luego, comprende mecanismos e instrumentos para poder allegarse a los recursos pecuniarios y, sobre todo, hacer cumplir las múltiples tareas de la Administración Pública Federal, que desde un aspecto demográfico entendamos cómo nosotros vamos a tener múltiples tareas y sobre todo que la falta de trabajo, la falta de oportunidades para el mismo, la población económicamente activa, pues obviamente carece de ingresos y va a generar pues endeudamiento. Y generalmente son estas deudas públicas dañinas y agobiantes para el Estado mexicano. Por tanto, también la muy dañina desviación de recursos oficiales por parte de servidores públicos del Estado hacen que se impida el avance financiero y estatutario del propio derecho fiscal y del propio derecho tributario. Por eso es importantísimo que estos factores ya no sigan repercutiendo negativamente en el impacto social y sobre todo equitativo de la administración financiera mexicana, del derecho fiscal mexicano y de la propia administración financiera del Estado, ¿sí? Por tanto, esta actividad financiera constitucionalmente se establece que el Estado debe cumplir con sus fines y para ello es necesario que cuente con los recursos provenientes principalmente de la riqueza de los gobernados, en apego a ese derecho positivo mexicano y de la administración del patrimonio, para que se erogue los gastos necesarios y sean satisfactores de necesidades básicas de la sociedad. Ahora bien, en un conjunto se denomina la actividad financiera y se va a clasificar en la actividad financiera al derecho financiero que ya vimos. Se clasifica a través de la obtención de ingresos del derecho fiscal y el derecho tributario, para que la administración de ingresos, es decir, el derecho patrimonial,
aplique esos ingresos a efecto de satisfacer las necesidades básicas y primarias de la sociedad, lo que llamamos derecho presupuestario. La actividad financiera del Estado forma parte de las finanzas públicas que ya vimos y constituye la elaboración, aprobación del presupuesto de egresos de la Federación con base en la ley de ingresos, para que se realicen las funciones financieras y cada año se dé a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, en donde se señalan las especificidades de los ingresos y sobre todo qué se hizo con esos ingresos. Parte del derecho financiero y de la actividad financiera del Estado mexicano son cuatro aspectos, perdón, los que hacen esa parte, ¿sí? Los que hacen esa parte, es decir, los aspectos económicos, porque la actividad financiera tiene indudablemente una dimensión de ocuparse de la obtención y la inversión de los recursos de esta índole para el cumplimiento de los fines para lo que fue creado. Desde el aspecto político se refiere a la obtención de los ingresos con participación del Poder Legislativo, en donde se debaten y se acuerdan las respectivas creaciones de leyes. Desde el ámbito jurídico se establece que las normas regulen al Estado de Derecho y que el Estado debe garantizar desde el principio de legalidad esa contribución al gasto público de los ciudadanos mexicanos. Desde un contexto sociológico se refiere a que el régimen de tributos y de los gastos públicos se debe ejercer de manera influenciante para que las decisiones de los grupos sociales establezcan cómo vamos aquí acorde. ¿Sí? Denme un segundo, por favor. Bien. Es decir, del concepto de actividad financiera puede haber muchas definiciones, pero es Sergio Francisco de la Garza quien en México establece esta parte de que es necesario delimitar el propio concepto de actividad financiera. Por lo tanto, el Estado necesita para la realización de sus fines seleccionar qué necesidades y objetivos forman parte de las particularidades, pero también de las prioridades del Estado mexicano para obtener a través de los medios pecuniarios esos ingresos. Interesa destacar que la actividad financiera, pues desde luego, en una época actual, no nada más su única finalidad es la obtención de ingresos para cubrir el gasto público, sino que también pretende impulsar la economía a través de una buena dirección y una buena regulación, lo que hace un entrelace entre el derecho económico y el derecho financiero. ¿Sí? Para ello también es importante conocer el campo de la Hacienda Pública Federal. ¿Por qué? Porque la Hacienda Pública, al ser un organismo del gobierno, se encarga de conseguir recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. Entre ellos se encuentran los impuestos, los derechos, los productos y los aprovechamientos. Parte de un marco normativo en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, que obliga a los ciudadanos mexicanos a contribuir al gasto público de la Federación, de los estados y de la propia Ciudad de México, además de los municipios en que residan de forma proporcional y equitativa en la condición que dispongan las leyes. ¿Sí? Por tanto, es aquí donde los ingresos del Estado y su clasificación resultan a veces hasta una problemática de considerar, porque pretender clasificar los diferentes tipos de ingresos suele ser confuso y sobre todo desde un enfoque personal. Cada uno de nosotros como abogados, algunos autores, algunos contribuyentes puede conceptualizar desde su perspectiva. ¿Sí? Los ingresos tributarios, desde luego, son aquellos que nuestro derecho retoma como contribuciones, es decir, que son impuestos por el Estado mexicano en la calidad del imperio, de un poder soberano y que son de cobro coactivo. ¿Qué características tienen los ingresos tributarios? Pues son de carácter público, porque los ingresos constituyen parte del derecho financiero y el derecho público que percibe el Estado en su calidad de ente soberano
en donde va a emitirse el orden público. Son de prestación de dinero o en especie, porque también el contribuyente puede solicitar prestaciones primordiales de dinero, pero en casos excepcionales puede solicitar prestaciones en especie. Tienen contenido en la ley. ¿Por qué? Porque los tributos están bajo un principio de legalidad establecido en la propia Constitución Política, partiendo del artículo 31, fracción cuarta, y desde luego la prestación debe ser proporcional y equitativa porque debe representar el principio de justicia tributaria que consagra el artículo 74 de la propia Constitución Política en su fracción cuarta, relacionado desde luego con el artículo 31. Son de pago obligatorio porque la obligación de la contribución es directa al gobernado. Tiene una hipótesis normativa y sobre todo concluyente en donde va aparejada una obligación. Entonces hay que reconocer como consecuencia que el campo de las finanzas públicas en su mayoría aceptan estas condiciones de impuestos, contribuciones especiales y derechos en una teoría tripartita generalmente aceptada. Por eso los impuestos, como los define Raúl Rodríguez Lobato, establece esa prestación de dinero o en especie que establece el Estado mexicano conforme a la ley, en donde con carácter obligatorio las personas físicas y morales debemos cubrir al gasto público para que haya contraprestación y beneficios especiales de manera directa o inmediata. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se van a clasificar en impuestos, en aportaciones a la seguridad social. No nos olvidemos de la seguridad social. Por eso el IMSS es una autoridad recaudatoria y ejecutoria de embargos por incumplimiento a las obligaciones de prestaciones de los trabajadores. Y sobre todo, que van a contribuir a las mejoras de derechos y obligaciones en parte de qué? De las personas físicas. Vamos a establecer que dentro de los impuestos, el sujeto de impuesto es el contribuyente, es decir, es cómo se va a aplicar el gravamen en cuanto a tus ingresos, ya sea por cuestiones de ley del impuesto sobre la renta, a través de los sueldos y salarios, de cómo están proveniendo, pero mejor dicho, tus ingresos, ¿sí? Ya seas residente, mexicano o extranjero en el país. Los residentes del extranjero también, bueno, pues tienen una riqueza situada en territorio nacional, sobre todo aquellos que vienen a invertir al país. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, por otra parte, ¿cómo estamos estableciendo aquí eh, el objeto de impuesto? El objeto de impuesto es ese gravamen que se determina a cada uno de los objetos jurídicos expuestos. Es decir, el impuesto sobre la renta va hacia lo que es, no tu renta como lo que pagas en un departamento o algo, sino más bien la ganancia o la utilidad que tienes motivo de tus riquezas, ¿sí? El impuesto al valor agregado que grava ciertas condiciones de servicios y productos que no corresponden a la canasta básica en el territorio nacional, ¿sí? Y el impuesto activo que genera el activo neto de las empresas. Ahora, la determinación de la base constituye que una vez determinado el sujeto del impuesto del contribuyente, se debe determinar y calcular el impuesto que va a pagar. Por eso es que mes con mes hay que revisar estas legislaciones complementarias para establecer la aplicabilidad de los descuentos, tanto de productos, servicios y también de los sueldos y salarios de los trabajadores. La aplicación de tasa, tarifa o cuotas, que esta tiene que ver eh, cómo quedará el impuesto a lo que es el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Generalmente para personas morales o físicas es una tasa única fija del 35%. Esto lo pueden ver ustedes reflejado si tienen recibos vía nómina, cómo les están descontando esos egresos para el gasto público. La forma, el medio y la fecha de pago, pues es la forma en que la legislación define eh, cómo se deben hacer las aportaciones, si deben hacerse quincenal, mensual o anual. El segundo criterio es las aportaciones a la seguridad social, porque se refiere a esa prestación obligada de beneficios individuales hacia lo que son los grupos sociales, es decir, actividades especiales del Estado,
por motivo de cuotas obrero-patronales que cubren ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso les refería que hay que tener mucho cuidado con esa parte del incumplimiento de afiliación de los trabajadores al régimen del Seguro Social. Esto tiene correlación con el artículo segundo párrafo, perdón, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, que a tenor nos dice que son obligaciones de la Seguridad Social contribuir lo establecido en cuanto a la sustitución del Estado sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿sí? Cuando sean organismos descentralizados que proporcionen seguridad social, hace mención la propia fracción 2 del artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, que tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Por eso las contribuciones que se hacen referencia son aquellas prestaciones de dinero previstas en la ley. Y desde luego la contribución de mejoras que establece el artículo segundo, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que las mejoras establecidas tienen a cargo de las personas físicas y morales los beneficios de manera directa en obra pública. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, obviamente, también las contribuciones especiales de mejoras se clasifican por la paga de un interés general, es decir, la contribución al gasto se paga para provocar un gasto en incremento a la actividad de interés que se lleve a cabo debido a la contribución federal. Los pagos de derechos que establece la legislación mexicana a través del Código Fiscal de la Federación en su fracción cuarta del artículo segundo, que establece que por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación se debe erogar y se debe contribuir al gasto público. ¿De acuerdo? ¿Qué son los derechos de uso común? Pues los que establece el artículo 27 constitucional en sus párrafos cuarto, quinto y octavo. Los establecidos en el artículo 42, fracción cuarta de la propia Constitución. El uso de suelo, de mar territorial y de aguas marinas. Los inmuebles destinados para la federación para un servicio público, pero que no se utilicen para dichos fines y que sean equipados para otro tipo de rentas. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad de los estados. ¿Sí? Es decir, aquí los ingresos no tributarios también corresponden a los bienes patrimoniales que el Estado obtiene a través de la administración de su riqueza y que con el manejo de su propio patrimonio contraprestan los servicios que el Estado va a brindar a las funciones del derecho privado. Es decir, el aprovechamiento de estas contribuciones va a través de los productos, como es la explotación de tierras y aguas, el arrendamiento de tierras, los intereses de valores, créditos y bonos, lo que son las utilidades descentralizadas y empresas de participación estatal, como es la Lotería Nacional y los pronósticos para la asistencia pública. Por eso es importante que ustedes conozcan que cuando obtienen un premio, y sobre todo ya superior a 1,000,000 de pesos aproximadamente, se hace una retención aproximadamente, puede ser más o menos del 30% de ese premio, con objeto de destinarlo a la asistencia pública y se contribuya a ese ingreso, ¿sí? Obviamente, algunos productos también, como son los aprovechamientos, que de acuerdo al artículo tercero del Código Fiscal de la Federación, establece por desincorporaciones o rendimientos excedentes de Pemex. Perdón, ingresos no tributarios de carácter crediticio. Son aquellos que derivan de los financiamientos, ya sea de modo interno o externo, en acorde al artículo 73, fracción octava de la Constitución Política, y como es también lo establecido en la Ley de Deuda Pública. ¿Sí, jóvenes? Entonces, dentro de este tema, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien se encarga de adquirir, arrendar y ofrecer servicios. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra pública. Su misión es proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto público, de egresos e ingresos, pero también de deuda pública, con el propósito de consolidar a nuestro país en un crecimiento económico de calidad, que ese crecimiento tenga equidad y que sea incluyente, en aras de sostener la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos. ¿Cuál es la visión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Ser una institución de carácter vanguardista, eficiente y altamente productiva,
en el manejo y la administración de las finanzas públicas del erario público, para que se participe en la construcción de un país más sólido y con miras a que cada familia mexicana obtenga una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el campo de la hacienda pública local? Bueno, pues establecer finanzas públicas municipales, estatales, y que se haga referencia a que los recursos financieros y patrimoniales del gobierno municipal contribuyan al gasto estatal y contribuyan a los fines del Estado. El objeto de las finanzas públicas municipales es lograr una adecuada y eficiente, pero sobre todo segura operación económica. Su marco normativo del sistema hacendario de los municipios está constituido por, como lo vimos en las fuentes del derecho, eh, reglamentos, circulares y estatutos legales administrativos. ¿Sí, jóvenes? Parten del artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política, en donde se les otorga facultades para ser responsables de administrar libremente su hacienda. Se va a integrar por un patrimonio propio que establezca bienes, muebles e inmuebles que pertenecen al municipio para brindar los servicios necesarios a quienes, a los contribuyentes. Que se haga también su contribución a través de los ingresos y las participaciones federales, aportaciones de acuerdo al ramo 33 que establece el Código Fiscal de la Federación y los ingresos extraordinarios. Todo esto tiene que estar establecido en el Pacto Federal Mexicano que vamos a ver más adelante. ¿Sí, jóvenes? Bien. Como parte del último tema del día de hoy, vamos a establecer a la potestad tributaria. Y esta potestad tributaria nos marca que se va a atribuir al Estado mexicano. Y se va a atribuir en un ramo en donde el Estado mexicano tiene, a través del imperio de ley, ese desenvolvimiento como órgano competente, pero que a su vez de las obligaciones respectivas, la potestad tributaria exprese como norma suprema esta condición que tiene el Estado para ejercer a través del Congreso de la Unión las contribuciones por las cuales van a vincular a los sujetos de derecho y sobre todo al sujeto activo y pasivo de la relación jurídica tributaria. Cuando hablamos de potestad tributaria, nos referimos a ese poder del Estado que se va a ejercer discrecionalmente por medio de los órganos legislativos y que dentro de los establecimientos limítrofes de la propia Constitución culmina con la emisión de la ley de ingresos para posteriormente presupuestarlo en la ley de egresos de la Federación. De acuerdo con Sergio Díaz de la Garza, el Estado es el único titular de tener potestad en cuanto a la delegación, autonomía y sobre todo delegación de la población como ente jurídico para un poder tributario. Es decir, que el Estado va a establecer de manera muy facultativa ese ejercicio fiscal de todos los gobernados. Obviamente, a través del Poder Ejecutivo Federal, el Poder Ejecutivo Estatal y el Poder Ejecutivo Federal, municipal, se establece que la potestad tributaria marque los preceptos del artículo 31, fracción cuarta constitucional, que como es la contribución del gasto público, sea las contribuciones para qué, para aprovechar mejor el comercio exterior, que se aprovechen los recursos de explotación comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional, que establezcamos las leyes de instituciones de crédito y seguros para establecer una buena energía eléctrica, productiva, lo que es el consumo de tabaco, lo que es el labrado de gasolina y otros productos derivados del petróleo, como son los cerillos, los fósforos, entre otras condiciones. ¿Sí? Y por último, la competencia tributaria. Esto es esa facultad general y abstracta que tiene la actuación de los órganos públicos del Estado federal en materia para que el poder sea sometido al orden jurídico. De acuerdo con esta teoría del Estado federal, el producto en acuerdo entre esta serie de facultades establece una expresión plena, pero sobre todo facultativa que se tiene por parte del Congreso de la Unión a través del Poder Ejecutivo para poder establecer
las facultades que tienen los estados de la federación, el propio Poder Ejecutivo Federal, sobre el ejercicio de captación, presupuesto, erogación de todos los ingresos que entran al país. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Vamos a ver en las próximas semanas ya lo que son la obligación tributaria, que es la teoría de la contribución específicamente, sus sujetos de derecho y las contribuciones. ¿De acuerdo, jóvenes? No me queda más que agradecerles el día de hoy su participación. Les reitero mis disculpas por la voz, por el tono, si en algún momento se cerró la garganta, pero bueno, espero que esta clase haya quedado muy bien explicada. Por favor, regálenme un like, regálenme un comentario en el canal. Es muy importante para mí saber que ustedes aprovecharon este tema y seguimos en contacto. Hasta luego.